En esta sesión, con cierto retraso, sobre el horario previsto, pero con el contenido correspondiente nos tocaba analizar el capítulo 13 del volumen 2 de las teorías de la plusvalía. Estamos a mitad de camino, nos queda hacer un pequeño esfuerzo e intentar terminar este curso. Todavía puede ser factible, sin interrupción de un mes, porque entonces necesitaríamos otro año. Pero bueno, los siguientes temas, todavía quedan algunos capítulos sobre la teoría ricardiana, pero a continuación vamos a entrar en temas más interesantes. Por ejemplo, la teoría del coste de producción, de la teoría del beneficio y después la teoría de las crisis, que es la parte más interesante, en mi opinión, de todos los manuscritos que componen las teorías de la plusvalía. Bien, en este capítulo seguimos. Ya en los capítulos anteriores hemos visto las reflexiones que hace Marx sobre la teoría de la renta, la teoría ricardiana, aunque inicialmente, recordamos, no presentó la teoría ricardiana con los textos de Ricardo directamente, sino con su discípulo Rodbertus. Lo hace así, entre otras cosas, porque Rodbertus, en la época en que Marx está escribiendo los manuscritos, está teniendo cierta relevancia política, participó en la Revolución del 48, en fin. Es un personaje que tiene en Alemania sus seguidores y por eso Marx ataca a la teoría ricardiana a través de su discípulo y no de su autor original, que es Ricardo. Pero después vuelve otra vez a la teoría de la renta de Ricardo y en particular en este capítulo va paso por paso, párrafo por párrafo, analizando los contenidos estrictos del capítulo correspondiente o de los capítulos correspondientes de la teoría de la renta de los principios de economía política y tributación, que es el libro más relevante de los publicados por David Ricardo. Los apartados, que como sabemos no son de Marx, sino que están puestos por los editores de en los años 30, los apartados de ese capítulo son premisas ricardianas de la inexistencia de la renta del suelo, paso a nuevas tierras según su situación y fertilidad. En segundo lugar, afirmación ricardiana de que la renta no puede influir en el precio del trigo, la renta absoluta como causa de la elevación de los precios del trigo y análisis de los cuadros. En este capítulo, como en el anterior, hay un montón de cuadros que, por cierto, en la edición de Fondo de Cultura Económica, la mayor parte de ellos han desaparecido. Os lo pasé por WhatsApp, los originales de la edición alemana, que es en los que me voy a basar en la presentación. En tercer lugar, el concepto de precio natural del producto agrícola en Adam Smith y en Ricardo, y luego las ideas de Ricardo sobre el aumento de la productividad en la agricultura, acerca de las mejoras agrícolas y su incomprensión acerca de las consecuencias económicas de los cambios operados en la composición orgánica del capital agrícola. El tema de la composición orgánica del capital es para Marx la clave de comprensión y de crítica de la teoría de la renta de Ricardo. Recordemos que este capítulo se enmarca, como he señalado antes, en una serie de capítulos en los que se dedica Marx a reflexionar sobre este tema. Puede llamar la atención que en unos manuscritos sobre teoría de la plusvalía dediquen más espacio a la reflexión sobre la renta de la tierra y el beneficio extraordinario que se puede obtener sin participar en la preecuación de beneficios, como veíamos en los capítulos anteriores, como consecuencia de la propiedad de la tierra, la propiedad terrateniente, y no a la plusvalía en el sector industrial. Bueno, si vemos el tomo 3, los capítulos dedicados a la teoría de la renta, que está clarísimo que beben de estos manuscritos, pues comprendemos que si dedica tanto espacio a la reflexión sobre la renta es porque la renta de la tierra y el beneficio de la agricultura se encuentra también en el origen, junto con el capital comercial, en el origen de la forma capitalista de organización del trabajo y de la producción. Le dedica tanto tiempo porque también Ricardo
en su libro le dedica más espacio a la teoría de la renta de la tierra, por ejemplo, que al comercio internacional. Lo mismo Adam Smith y, por supuesto, la renta de la tierra es un elemento clave en los economistas previos a los economistas clásicos y en particular los fisiócratas. Por tanto, es un tema que en la época de Marx y sobre todo en las décadas anteriores tenía mucho espacio en la discusión dentro de la economía política porque tenía mucho espacio en la producción real. Bien, estamos en el capítulo 13, después nos va a hablar de la teoría de la renta de Adam Smith y a continuación ya da por cerrado en el capítulo próximo la discusión directa sobre la teoría de la renta y comienza con la teoría de la plusvalía, la teoría del beneficio y después la crítica a la teoría de la acumulación de Ricardo, que es donde expone su teoría de la crisis, que como veremos no es precisamente la que aparece en el tomo 3 del Capital. Por tanto, estamos terminando donde previamente, este es el orden en el que ha ido evolucionando los conceptos. Primero nos presentó el concepto de precio de costo. Recordemos que en el precio de costo de Marx incluye la tasa media de beneficio, es bastante similar a cómo calculan los economistas neoclásicos actuales, que incluyen una tasa de beneficio. La diferencia es que Marx dice de dónde sale esa tasa de beneficio, mientras que los keynesianos o los neoclásicos simplemente la dan por supuesta. De ahí desarrolla su concepto de renta absoluta, que es el elemento central de diferenciación con la teoría ricardiana. Ricardo no concibe que exista la renta absoluta, solo habla de renta diferencial. Después entra a la crítica de la renta diferencial de Ricardo y eso es lo que le permite después pasar al concepto de plusvalía, al de ganancia y al de acumulación, que es lo que va a hacer en los capítulos siguientes. Por tanto, hemos llegado a el momento, después de haber construido su concepto de precio de coste y su idea de renta absoluta, a la crítica de la teoría de la renta de Ricardo en sentido más estricto. Bien. Uno de los elementos que ya había salido en el capítulo anterior, me he pasado en el capítulo anterior de estos manuscritos, es que recordemos que Ricardo, para definir la aparición del concepto de renta, considera que como consecuencia del aumento de la demanda asociado a un aumento de la población, las tierras que se van cultivando cada vez son de menor productividad. El paso a tierras de menor productividad es lo que va generando renta, que es cada vez mayor en las tierras que previamente se habían puesto en cultivo de mayor productividad. Marx nos dice que ir de abajo a arriba, o mejor dicho, de arriba a abajo, que es como, o sea, de tierras más productivas a tierras menos productivas, es el procedimiento de Ricardo para definir la existencia de la renta diferencial, pero que si en realidad fuera al revés, si se empezara a cultivar tierras menos productivas y luego se pasara a cultivar tierras más productivas, el concepto de renta, tal como lo concibe Ricardo, no existiría en las primeras tierras, con lo cual hay un problema práctico. Es decir, ¿por qué se ponen en cultivo? ¿Por qué los terratenientes entregan a los capitalistas para que les exploten de forma capitalista unas tierras que no generan renta? Más lo dice, si en lugar de ir de las más productivas a las menos productivas y aparecer por ahí la renta de Ricardo, vamos al revés, de las más productivas a poner en explotación tierras menos productivas, es necesario tener el concepto de renta absoluta como punto de partida de la renta. Las tierras menos productivas generan renta absoluta y a partir de ahí, a medida que se cultiven tierras de mayor productividad o se incremente la productividad por procedimientos técnicos, por ejemplo, introduciendo insumos en la explotación, fertilizantes, y maquinaria, etcétera, entonces también aparecerán renta diferencial.
Pero el punto de partida en la primera tierra de la primera calidad que se ponga en explotación siempre habrá renta, y esta será, en el caso de Marx, la renta absoluta. Mientras que en el caso de Ricardo, la renta sería cero, inexistente. Lo cual, ya digo, plantea un problema de por qué se pone en explotación esa tierra. Bueno, el ejemplo que pone Marx es mostrar cómo la renta es el resultado de un excedente que se genera en las explotaciones agrícolas, que no se incorpora, que no se había dicho que era por la existencia de unos títulos de propiedad específicos sobre la tierra, el terrateniente distinto al arrendatario capitalista que la pone en explotación, una renta, un excedente que no se incorpora a la cesta general del excedente, de la plusvalía, con la cual se construye la tasa media de ganancia. Mientras que en la industria, toda la plusvalía que se genera en las distintas ramas, en las distintas empresas con distintos niveles de desarrollo tecnológico, se incorpora en una cesta, por así decirlo, a partir de la cual se saca la tasa media de ganancia, que es a la que aspiran todos los capitales, por la competencia, y la competencia es la que hace que todos los capitalistas se conformen con ganar tasa media, salvo que por circunstancias extraordinarias saquen una rentabilidad mayor, pero en la agricultura no es así. En la agricultura hay una parte del excedente que no se incorpora en esa cesta, y es lo que constituye la renta. Por eso nos dice qué ocurriría si los terratenientes, un tema que por cierto ya salió en el debate, en alguna sesión anterior, si los terratenientes y los arrendatarios fuesen la misma persona. Es decir, si el propio terrateniente se dedicara a explotar sus tierras de forma capitalista. Bueno, dice, si la renta diferencial fuese abandonada por los terratenientes, ello favorecería a los arrendatarios. En cambio, si porque el terrateniente y el arrendatario fuera la misma persona, es decir, fueran los propios terratenientes, los explotadores capitalistas, desapareciera el derecho a una renta de la tierra porque no existiera el alquiler de tierras, en ese caso, dice, la renuncia a la renta absoluta haría descender el precio de los productos agrícolas y el de los productos industriales, hasta un límite en que la ganancia media aumentaría a través de este proceso. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que si no se produce la perecuación de la tasa de ganancia con la incorporación de todo el excedente de la agricultura, que es lo que ocurre cuando existe alquiler de tierras y por tanto existe la figura del terrateniente, el valor no coincide. El total del capital utilizado en la industria y en la agricultura sea el mismo, en este caso 100, el hecho de que la plusvalía generada, o mejor dicho, el excedente generado en la agricultura sea mayor que el excedente generado en la industria, lo único que hace es que el valor agrícola, y por tanto el precio, en este capítulo, cuando habla del valor de mercado, en realidad está hablando del precio de mercado. El valor al que se va a vender esa producción es superior al valor al que se vende la producción industrial. ¿Por qué? Porque hay que incorporar los 10 de renta absoluta de los terratenientes. Por el contrario, dice, este es el segundo ejemplo, si no hubiera terratenientes, es decir, si la explotación de la tierra se hiciera por los propios propietarios de la tierra en tanto que capital, toda la plusvalía entraría en la ecuación. También esas 10 unidades que se han sustraído a la perecuación de la tasa de beneficios. Con lo cual, la tasa, el valor de la producción agrícola descendería, y de la producción industrial aumentaría porque la tasa de beneficios se ha visto incrementada con esas 10 unidades de valor
que antes se mantenían fuera de la perecuación. Pues esto es lo que nos dice, que con terratenientes la formación de los precios en la tierra, perdón, en la producción agrícola no coincide con los mecanismos de formación de los precios en la industria, pero sin esa clase social que por el hecho de ser una clase social tiene derecho jurídico a una parte del excedente, pues desaparecería y la perecuación se haría con todo el excedente. Esta es el resumen de las tablas que me da que en la edición de Venceslao Roces, en la edición de Fondo de Cultura Económica, no aparece. Cuando hace los cálculos, esta es otra cuestión interesante, más continuamente para determinar la capacidad analítica de los conceptos que va desarrollando, utiliza muchísimos ejemplos cuantitativos. Recordemos que los ejemplos de Marx los pone con quebrados. Aquí los he puesto en decimales, pero él hace todos los cálculos con quebrados, lo cual es un auténtico follón. Solamente el pensar en el tiempo que le tuvo que dedicar a elaborar esas tablas, pues está claro que son debió dedicar bastantes meses. Bueno, ¿qué es lo que tiene? Este es el resumen de lo que ocurre en la situación de partida y he añadido unos cálculos, el que son las en rojo, que no aparecen en las tablas originales que están en los Marx-Engelsberg, en la edición en alemán. Por cierto, esta tabla me parece que tampoco está en la edición en inglés, solo la tenemos en alemán, pero creo que añadir cómo calcula la tasa de ganancia, la composición orgánica del capital y la tasa de explotación es interesante, porque vemos que la situación de partida, tal como la plantea Marx, supone una situación homogénea en materia de composición orgánica del capital en las tres ramas y una tasa de explotación que es la misma en las tres ramas de producción. Perdón, en los tres tipos de tierra, en las tres clases de tierra en las que se lleva a cabo la explotación agrícola. Lo que nos dice es que él hace varios análisis, dice qué ocurre si el capital constante se abarata y en la misma proporción se abarata el capital variable. Entonces modifica los parámetros de la situación de partida. A continuación analiza y se pregunta qué ocurre si se abarata el capital constante, pero hay una mayor disminución en el capital variable. Por tanto, se encarece relativamente el capital constante. Y otro caso específico que analiza es qué ocurre si logro pasar la página, ahora desciende el capital constante, mientras que el capital variable permanece igual. Es decir, se modifica la composición orgánica del capital. Pues bien, en el primer caso, vamos a ver otra vez, ¿qué es lo que observamos? Que en la medida en que tanto el capital constante como el capital variable se muevan en la misma proporción, la composición orgánica del capital y, por tanto, las tasas de explotación siguen siendo las mismas. Y la tasa de ganancia es la misma, obviamente, en todas las tierras, todas las explotaciones capitalistas de los distintos tipos de tierra. Pero si se produce
un incremento en la composición del capital constante con una disminución del capital variable, el equilibrio se obtiene con un aumento de la tasa de explotación. Recordemos que la tasa de explotación antes era del 25% y ahora ha aumentado al 27%. En la situación D, en la que se produce una reducción del capital constante, la tasa de explotación disminuye. Cuando era el 25% en la situación original, ahora ha pasado a ser del 23%. Obviamente la tasa de ganancia no se modifica porque la tasa de ganancia no se construye con la perecuación de una parte de la plusvalía de la tierra, sino que sobre todo proviene de la perecuación de la industria. Digamos que la tasa de ganancia es siempre la misma porque la tasa de ganancia es recibida o transferida desde a partir de su construcción en la actividad industrial. A ver, siguiente diapositiva. Bueno, este es un resumen de las tablas que va analizando a lo largo del capítulo Ricardo, entendiendo, esta es otra cuestión importante porque si no, no se entiende muy bien lo que dice, que cuando habla de la composición orgánica es capital constante partido por capital variable. Es decir, si el capital constante disminuye, como en el caso C, y se mantiene constante el capital variable, la composición orgánica disminuye. Porque a veces se calcula la composición orgánica a la inversa, capital variable sobre capital constante, con lo cual el resultado sería distinto. Bien. Que la composición orgánica del capital sea la misma, a pesar de que se modifica el volumen de capital utilizado. ¿Qué ocurre si la composición orgánica del capital aumenta y qué ocurre si la composición orgánica del capital disminuye? Estos resúmenes que aparecen aquí tampoco están en la edición en español, pero son los que están tan puestos en las tablas anteriores. Solo que aquí lo pone con fracciones, como podemos ver. Bien, algunos párrafos relevantes de la explicación que nos da en este texto el amigo Marx. Un segundo. En la página 297, 96, 97, nos dice lo siguiente: el capitalista es el explotador directo del obrero, el directo, no solo el apropiador, sino también el creador del excedente, de la plusvalía. Y como quiera que el obrero, para el capitalista industrial, solo puede realizarse en el proceso de producción y mediante él, el capitalista es a la vez funcionario de esta producción, su director. El terrateniente, en cambio, posee con la propiedad sobre la tierra, para la renta absoluta, la diferencia natural entre las distintas clases de tierra con la renta diferencial, un título que le permite embolsarse una parte de este excedente de trabajo o del excedente de valor, sin haber contribuido en nada a la dirección ni a la creación. Bueno, este párrafo a mí me parece significativo
porque nos da una indicación de cómo construye Marx las determinaciones fundamentales de las clases sociales. Es precisamente la forma en que las clases dominantes y las distintas formas en que las clases dominantes se vinculan con la apropiación del excedente lo que determina su carácter de clase. El capitalista no tiene nada que ver con el terrateniente, aunque sus intereses puedan aliarse y estar y compartirlos, porque dependen, en ambos casos, de la explotación de la fuerza de trabajo del obrero industrial o del obrero agrícola. Otra cuestión interesante en este capítulo en la misma página, recordemos que la idea de renta absoluta es una idea propia de, bueno, también de otros autores, Anderson, etcétera, pero de Marx frente a Ricardo. En lo que se refiere a la renta absoluta, no es ni efecto ni causa del alto valor, sino el efecto del excedente del valor sobre el precio de costo. El efecto del excedente del valor sobre el precio de costo. En la industria no existe un excedente de valor sobre el precio de costo. En la industria, el precio de costo, medido en valores, es su valor. Y el valor medido en precios es su precio de costo. Solo en la agricultura sometida, en la agricultura sometida a la propiedad y al alquiler de la tierra, es que aparece la renta absoluta. El que este excedente sea pagado por el producto de la mina o de la tierra, formándose así la renta absoluta, no es efecto de este excedente, ya que se da en toda una clase de actividades donde no entra en el precio del producto de estas actividades específicas, sino que es el efecto de la propiedad sobre la tierra. Con respecto a la renta diferencial, puede decirse que es efecto del alto valor, entendiendo por alto valor el excedente del valor de mercado del producto sobre su valor real o individual, en cuanto a las clases relativamente más fértiles de tierras o de minas. Por los pasajes siguientes veremos también que Ricardo entiende por el valor de cambio que regula el producto de la mina o la mina más pobre simplemente el precio de costo, y por precio de costo simplemente lo adelantado más la ganancia usual, y que identifica equivocadamente este precio de costo con el valor real. En esta explicación lo que está criticando Marx a Ricardo, es precisamente hecho que Ricardo, al desconocer la existencia de la renta absoluta, identifica valor y precio de costo, precio de producción en terminología de Marx posterior, también en la agricultura. Porque efectivamente la renta diferencial sí entra dentro de la formación del precio. Lo que más insiste, y en la crítica, es que no es cierto que la formación de los precios en la agricultura coincida con la formación de los precios en la industria, porque el precio en última instancia viene determinado por el conjunto de relaciones sociales que existen en torno a la producción. Y en la producción hay una relación social que existe en la tierra, que no existe en la industria, que es el terrateniente y su derecho de propiedad sobre la tierra y la renta que obtiene del alquiler de la misma. Renta que puede variar en función de la fertilidad del suelo. A ver, preguntan por aquí, comentan alguien por aquí que el problema radical de Ricardo ignora la existencia de la renta absoluta. ¿No se oye? Ignora la existencia de la renta absoluta. Ese es el problema.
porque ignora la existencia de la renta absoluta, es por la que iguala, como si fuera una actividad similar a la industria, la minería o agricultura, iguala valor y precio natural o precio de costo. El problema no es la igualación de valor y Ricardo, es consecuencia de su ignorancia o de su desprecio. Explícitamente hay un momento en que dice que no existe la renta absoluta. Lo dice además para diferenciarse de Adam Smith. Marx está todo el rato dando vueltas sobre lo mismo, a pesar de que va desgranando los párrafos del capítulo de Ricardo sobre la renta, párrafo a párrafo. Y algo que ya había dicho en otros capítulos anteriores, lo vuelvo a repetir aquí. De nuevo, pues, en palabras escuetas, la renta del precio, del valor intercambiable, aquí significa lo mismo. Cuando Marx utiliza valor de mercado, valor de exchange, valor de intercambiable, es lo mismo que precio de coste. En palabras escuetas, la renta es el exceso del precio del producto agrícola sobre su precio de coste. Es decir, sobre el valor del capital avanzado más la tasa media de beneficios sobre el stock de capital utilizado. Por tanto, A es la diferencia entre el precio y el precio de coste. Y el precio de coste es la suma del capital constante más el capital variable más una tasa de ganancia sobre el capital utilizado. Si, por tanto, el valor del producto agrícola es más elevado que su precio de coste, puede abonar renta sin tener en cuenta para nada la diferencia de la tierra más pobre y de la mina más pobre, porque todas ellas pagan la misma renta absoluta que la tierra más rica. Es decir, para Marx, la renta de verdad, la renta de la tierra es la renta absoluta. La renta diferencial está vinculada a un factor, digamos, natural, que es la distinta fertilidad del suelo, de las minas, etc. Pero si su valor no excediera de su precio de costo, la renta solo podría responder al exceso del valor de mercado sobre el valor real que deriva de la existencia de suelos relativamente más fértiles, etc. Si el valor fuera igual al precio de coste, la única renta que podría existir es la renta diferencial. Otro párrafo interesante en la página. Pero cabría preguntar, si la propiedad de la tierra confiere este poder, el poder de apropiarse una renta que no entra en la perecuación de la tasa de ganancia, si la propiedad de la tierra confiere este poder, el de que el producto se vende a su valor por encima de su precio de costo, ¿por qué no confiere a sí mismo el poder de venderlo en más de lo que vale, al precio de monopolio que se quiera? En una pequeña isla en la que no se importara trigo del extranjero, no cabe duda de que el trigo, el alimento, podría venderse, como cualquier otro producto, a un precio de monopolio. Es decir, a un precio limitado solamente por el nivel de la demanda. Concretamente, la demanda solvente. Y esta demanda solvente varía mucho en cuanto a magnitud y extensión, según el nivel de los precios del producto sobre el que verse la oferta. Esta primera parte del párrafo es importante porque nos da el concepto de precio de monopolio que tiene Marx. El precio de monopolio
es el precio no está determinado nada más que por la oferta y la demanda, que no está determinado por el precio de producción, que se ha independizado, por así decirlo, del precio de producción. Y recordemos que es el precio de producción, precio de coste, como lo está llamando aquí, el que viene determinado por la competencia. Por tanto, el monopolio es la situación de monopolio se da cuando, según esta idea que aparece aquí, cuando el productor no está constreñido por la competencia. Cuando no está constreñido por la competencia es cuando aparece la constricción de la oferta y la demanda, la constricción del mercado de venta de los productos. Una forma bastante diferente de interpretar el concepto de monopolio respecto a lo que tiene la vía en la cual no existe el concepto de precio de producción. Dejando a un lado esta excepción, que no se da para nada en los países europeos, en la misma Inglaterra se sustrae artificiosamente a la agricultura y en general al mercado, gran parte de la tierra fértil para elevar así el precio de la restante. La propiedad sobre la tierra solo puede afectar a la acción de los capitales, a su competencia. En la medida en que la competencia entre los capitales modifique la determinación de los valores de las mercancías. La conversión de los valores en precios de costo es simplemente consecuencia y resultado del desarrollo de la producción capitalista. Lo determinante, para el promedio de los casos, es que las mercancías se vendan lo que valen. La divergencia de esta regla es impedida en la agricultura por la propiedad sobre la tierra. Es decir, en este párrafo muestra cómo la evolución de las formas de producción hacia formas capitalistas determinan que la competencia hace que finalmente los productos se vendan por sus precios de producción, sus precios de costo, sus costes de producción, que coinciden con sus valores, pero modificados por la tasa media de beneficio. Pero en la tierra constata que no es así. En la tierra perviven elementos o relaciones políticas que pertenecen a un modo de producción anterior, como es la propiedad terrateniente sobre el suelo. La tierra, la agricultura, no corresponde a una forma capitalista pura de producción porque existe la propiedad sobre la tierra. Y vamos a la última transparencia. Si consigo pasarla. De las páginas 307 y 308. Si el precio de mercado desciende, regulado bajo las circunstancias dadas por el producto que provee mejores minas, tan bajo que no permite ningún exceso por encima del coste de producción para el producto de las peores minas, en estas condiciones solo podría explotarla el mismo propietario. Es decir, en las minas, que es lo que está utilizando, o en la agricultura. Si el precio, si en una tierra particular, en unas minas particulares, el valor de mercado coincide con el coste de producción, no hay renta. Y si no hay renta, lo único que hay es beneficio capitalista. Por lo tanto, no puede haber esa relación particular, ese derecho particular que proviene de la propiedad de la tierra, sin ningún tipo de participación en la explotación directa de la misma, que el terrateniente se garantiza al margen de la explotación capitalista, al margen de lo que pueda hacer el arrendatario de la mina o del suelo.
Si no hay renta, solamente sí, bueno, pasa que las leyes cerealeras inglesas, en cualquier caso, si no hay renta, solamente puede haber explotación capitalista. Esta frase de la Peña no importa, es también un leyes cerealeras inglesas. A la oposición al libre cambio. Bueno, el libre cambio ya estaba resuelto esto está escrito en el año 63, pues 20 años antes, ¿no? O sea que el libre cambio ya era un hecho y las leyes del grano ya se habían abolido, hacía bastante tiempo. Con ese precio, seguimos con la cita esta, con ese precio de mercado, obviamente el capitalista pagará renta porque no hay de dónde sacarla. El derecho de propiedad sobre la tierra no nos confiere en este caso derecho alguno sobre el capital, pero para él la resistencia que opone a los otros capitalistas. La aplicación del capital sobre la tierra. Para él, la propiedad de la tierra no existe, ya que él mismo es el terrateniente. Puede, por tanto, aplicar su capital a la mina como a cualquier otro negocio. Es decir, siempre y cuando que el precio de mercado del producto con el que se encuentra, ya predeterminado y que no se determina ahora, le arroje la tasa de beneficio media. Las minas, el texto es de 1848, ¿cuál texto? Ah, el discurso sobre el libre cambio de James Mill. Pero el párrafo anterior no es no es de 1848. El párrafo anterior es del manuscrito el de la 301. El de la 297 lo mismo. Perdón, Joaquín, que te he interrumpido. Voy a buscarlo. Estaba buscando exactamente el texto en el que Marx defiende el libre cambio. No, creo que es el 48, pero es por esas fechas. Pero... no, pero eso es el discurso sobre el libre cambio, el discurso que dio que quiso dar en el Congreso de Bruselas y que no le dejaron, que luego publicó, sí. Pero que no tiene nada que ver con el párrafo anterior. Bien, las minas de menor rendimiento solo son explotadas cuando el precio de mercado del producto sea superior al valor del producto de las mejores minas. Cuando en realidad lo único que se necesita es que el precio de mercado sea superior al precio de costo o incluso se limite a cubrirlo tratándose de las minas peores explotadas directamente por propietarios. De nuevo, vemos cómo la teoría de la renta que presenta Marx difiere radicalmente de la teoría de la renta de Ricardo. Ricardo hace surgir la renta de un factor natural y es la distinta fertilidad del suelo, la distinta distintas parcelas del suelo. Marx hace descender la renta, hace derivar la renta de un derecho de propiedad. Por tanto, la renta específicamente es la renta absoluta. Si una parcela de tierra, por las razones que sean, no logra vender su producto, la parcela de tierra o las minas de menor productividad, de menor fertilidad, no logran vender su producto por encima de su precio de costo, en ese caso no hay renta, pero es porque no hay terrateniente, porque solo hay explotación capitalista de ese tipo de tierra. Ningún capitalista alquilaría esa tierra con la condición de entregarle una renta al terrateniente. El terrateniente no podría arrendar esas tierras, tendría que explotarla él mismo. Y obviamente las explotaría si la rentabilidad que le puede sacar coincide con la rentabilidad media que saca el capital, es decir, la tasa media de ganancia. Esta naturalización de la renta por parte de Ricardo y este carácter social de la renta en Marx creo que es el contraste más evidente
que deriva de toda esta reflexión que he venido haciendo. Y hasta aquí el resumen que voy a hacer de el texto. Ya digo, la mayor parte del mismo son la reflexión sobre los ejemplos, cuando se modifica en tres tipos de tierra distinta, cuando se modifica la composición orgánica del capital, porque él lo que quiere demostrar es que precisamente es la variación en la composición orgánica del capital la que puede afectar a los niveles de la renta, y no la fertilidad del suelo, que solo afecta a la renta diferencial. Bueno, ¿algún comentario? No, ¿quedó claro? Desde luego, esta es de las partes más aburridas de todo estos capítulos son de los más aburridos de todas las teorías de la plusvalía. Porque el desarrollo teórico ya lo ha hecho desde los primeros capítulos de la renta, el concepto de precio de costo, el concepto de renta absoluta, y lo simplemente va haciendo es mostrando cómo los distintos autores, en particular Rodbertus y Ricardo, no entienden qué es realmente el concepto capitalista de renta. Dicen de un concepto de renta porque solo tienen un concepto natural, de renta natural, digamos, que es el que proviene de la distinta fertilidad del suelo. Y el que se dedique tanto tiempo a hacer numeritos tiene su interés, digamos, filológico, tiene un interés porque, por ejemplo, en el tomo 3, el capítulo resume todo esto, también con sus cuadros y todo lo demás. Tiene el interés de poder ver, contrastando la sección, creo que era la sección 7, no me acuerdo muy bien, o la 9 del tomo 3, con estos capítulos sobre la renta de la tierra, cuál es el proceso de elaboración, cuál es el proceso de trabajo que sigue Marx, cómo va desarrollando conceptos al mismo tiempo que va leyendo a los autores, el esfuerzo que hace por encontrar los ejemplos cuantitativos de todas las posibilidades de modificación de los conceptos clave, que es la relación que hay entre composición orgánica del capital y renta absoluta. Y, bueno, eso como lo aplica en la crítica a las teorías recibidas. Bueno, bien, tiene ese interés, pero yo creo que más allá, bueno, aparte de algunos párrafos como los que he señalado, donde aparece algún concepto interesante, como el concepto de monopolio, pues no hay mucho, a mí me parece que no hay mucho más que decir. ¿Dónde dice que eso de que las rentas de terratenientes se convierten en recursos públicos? A mí me suena haber leído en el libro 4 un breve extracto, o igual un par de párrafos, en los cuales Marx trata de diferentes escenarios en los cuales el terrateniente es la autoridad pública, o digamos casos en los cuales la lógica de acumulación capitalista y de renta absoluta se mantiene, pero interviniendo, bueno, pero alterando el clásico escenario capitalista con rentista, empresario y clase trabajadora, pues altera eso metiendo la propiedad pública, si no me equivoco, y creo que ya lo habíamos tratado aquí en un par de párrafos, pero muy brevemente. Es más, lo recuerdo tan poco que igual hasta me equivoco. Pero, ¿a qué te refieres con el libro 4? Teorías de la plusvalía, perdón. Es que estamos con los teorías. ¿Te refieres al capítulo 4?
No. Dentro de teorías de la plusvalía, este escenario posible sobre la renta, pero que va a parar a Sí. manos públicas, ya, bueno, lo vimos brevemente. No recuerdo dónde, no recuerdo dónde, así que era solo porque No, David pues me si, contaba el si lo que, escenario y a mí me, si lo me que estamos suena viendo es el, que creo que hemos tratado dentro de este teorías de la plusvalía. anteriormente dentro de este, en algún capítulo previo, pues no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo que señala eso, que si desaparece la figura del terrateniente, si desaparece la figura social, desaparece la forma de renta asociada a esa figura social. Eso sí que lo señalan en algún capítulo anterior. Bueno, ¿algo más? No, yo por mi parte nada. Bueno, en la página, esta frase está bastante liosa con unos guiones que no sé si están bien puestos. La ¿Cuál? primera frase del segundo párrafo. ¿De qué página? 301, es la diapositiva esta que tienes aquí. Ahora, ¿La de la 301? ¿Esta? la primera frase del segundo párrafo. Pero dejando a un lado esta excepción, que no se da para nada en los países europeos, en la misma Inglaterra se sustrae artificialmente a la agricultura y en general al mercado, gran parte de la tierra fértil, para elevar el precio de la restante, Parece que sobra se el guión después del mercado. El después del sí. mercado ese sobra, ¿no? Dejando a un lado esta sección, la del precio de monopolio, que no se, según por lo visto dice él, que no se da para nada en los países europeos, en la misma Inglaterra se sustrae artificialmente. Los guiones están en la. Lo estoy mirando y en el libro, ¿eh? Sí, sé que están en el libro. Lo que habría que contrastar es si están en el original, porque como a veces vemos problemas de traducción, me parece que este Sí. es uno de En Inglaterra se sustrae. Sí, después de mercado parece que falta este párrafo, ¿no? Porque sería, dejando a un lado esta excepción que no se da para nada en los países europeos, pues en la misma Inglaterra se sustrae artificiosamente a la agricultura y en general al mercado gran parte de la tierra fértil, para elevar así el precio de la restante. Yo creo que efectivamente ese guión después de mercado sobra. Es decir, pues, dice, esa excepción no se da en Inglaterra porque para elevar el precio de la tierra menos fértil se sustrae la tierra más fértil a la producción. La propiedad sobre la tierra solo puede afectar a la acción de los capitales, a su competencia. Y en la medida en que también sobra, después de la palabra competencia, sobra también el guión. La propiedad sobre la tierra solo puede afectar a la acción de los capitales, a su competencia, en la medida en que la competencia entre los capitales modifique la determinación de los valores de las mercancías. Así sí se puede entender. Bueno, ¿hay algo más? Si no, terminamos ya. No, nada más. Yo estaba intentando encontrar la cita en alemán, pero no es tan fácil. Bueno, pues entonces.
hemos terminado por hoy. Nos queda ver el capítulo tampoco lío que presentar, si no lo entiendo mal, Víctor, a Víctor dentro de 15 días. El de la teoría de la renta de Ricardo, ¿es así? Exacto. Pues bien. Y con el siguiente capítulo terminamos el tema de la renta y ya digo, entraremos en capítulos más interesantes. Pues nada, hasta otra. He encontrado la cita, si quieres la pego. Hola, en alemán. Sí. A ver. A ver, María Rivera, ¿quiere decir algo? Sí, no escuché bien el capítulo que se va a discutir en la próxima sección. El siguiente, la teoría de la renta de Adam Smith. Número 14. El siguiente, muy bien. Eso es. Bueno, yo había querido hacer algunos comentarios, pero bueno, mejor me espero, voy a trabajar el siguiente capítulo. Muy bien. David, ¿no ibas a subir el párrafo en alemán? Sí, pero es que no me lo... Ya casi estoy. ¿Dónde está? Voy. Que no sé qué pasa con la teste que no me... ¿Puedo hacer una pregunta? Ahí está. Socialsname gerechnet. Sí, efectivamente. A ver si. Exacto. No es una, fíjate que no es un guión, sino que no se da para nada en los países europeos, punto y coma. En la misma Inglaterra se está ayudando a la agricultura y en general al mercado gran parte de la tierra fértil. O sea, que veo una cosa, a ver si estoy yo leyendo mal, corrígeme. O el Dippel está traduciendo mal, pero cuando dice Marx que no se habla en los países europeos, lo que pone es un ejemplo de monopolio, es decir, no se habla, pero existe. Sí, del que no se habla en los países europeos. Pues incluso en Inglaterra una gruesa, gran parte de las tierras más fértiles son sistemáticamente excluidas de la agricultura para llevar las del resto de las partes. Bueno, sí, 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 vamos a ver. Sí, el párrafo tal como está en castellano es bastante, no solo es confuso, sino equívoco. Dejando a un lado esta obsesión, de la que no se habla para nada, no es que no se da, de la que no se habla para nada en los países europeos, dado que incluso en la misma Inglaterra, de forma sistemática, se sustrae la gran parte de la tierra más fértil para elevar el precio de la restante. O sea, lo que viene a decir es que no se considera porque es una práctica habitual. Sí, la conclusión es opuesta a la que dice, a la que traduce Wenceslao Roses. El párrafo, sí. Wenceslao dice que no existe ese tipo de monopolio, y lo que dice Marx en los países europeos, y Marx lo que dice es que no se habla de ellos porque es lo habitual, incluso en Inglaterra,
sustraer las tierras más productivas para elevar el precio de las tierras menos productivas. Seguimos comprobando que estos textos hay que leerlos con pinzas. No, lo que está claro es que la edición, que hace falta una nueva edición de la teoría de la plusvalía. Eso es evidente. Yo creo que esto está peor que el Capital. Da la impresión que lo tradujo a toda velocidad, por un compromiso editorial o por lo que fuera, pero está peor traducido, la edición está peor hecha que la del Capital de Fondo de Cultura, el mismo Wenceslao. Y no tenemos. No. Hay un micrófono por ahí que está haciendo eco. El de Mario. No tenemos una edición buena de la teoría de la plusvalía. Y ya vamos a ver que cuando la hayamos leído en su conjunto, que merecería la pena que hubiera una buena traducción. Mario Rivera, ¿querías comentar alguna cosa? Bueno, primero los saludo. Apenas es la primera vez que estoy aquí. En realidad el tema es quizá uno de los temas que menos conocía del Capital. Había pasado por él de manera muy superficial en mis tiempos de estudiante y nunca más me volví a meter en él. Antes de llegar a este capítulo estuve haciendo un repaso de lo que escribió sobre el asunto en el Capital. Voy lentamente, el cerebro lo tengo un poco más oxidado y voy despacio, pero quería hacer un comentario un poco preguntando si viene al caso, porque no conozco la dinámica del seminario. Resulta que estoy haciendo una investigación, estamos haciendo colectivamente acá una investigación sobre la Comuna de París, ahora que se van a conmemorar los 150 años de que sucedió. Y en esa investigación hemos puesto una atención que no habíamos tenido antes en el asunto campesino, en el asunto de la conducta del campesinado en el capitalismo europeo, francés en concreto, del siglo XIX. Y a partir de esta lectura más política, tratándolo de relacionar con estas leyes que Marx estudia para la economía capitalista en la agricultura. La importancia del campo, su tendencia con respecto al desarrollo del capitalismo, lo que fue después, la población campesina, inclusive el carácter mismo del tipo de Estado territorial que se modifica, la historia de los llamados países socialistas que si algo hicieron fue justamente suprimir por la violencia la figura del terrateniente, a diferencia de lo que había sido la historia del capitalismo occidental. En fin, que hay una serie de temas políticos que se derivan de este estudio que a mí me parece realmente muy, o sea, lejos de considerarlo aburrido, me parece que si se le ve desde la perspectiva política, podríamos exprimirle mucho al asunto. La pregunta sería en ese sentido, si en lo que voy tomando yo un poco los conceptos que tenía olvidados, las particularidades de la producción de plusvalía en el
la economía capitalista, de la agricultura capitalista, puedo ir también introduciendo estas relaciones que les platico. Además, al compañero David Fuentes le transmito los saludos del maestro Alberto Híjar acá, que lo vi hace un poco de tiempo. Eso es todo. Le devuelvo los saludos a Alberto. Ya le escribiré. Bueno, la dinámica que solemos tener en el seminario es eso, el avance, como digamos, apegado al texto, a comprender el texto, a asimilar la perspectiva de análisis, ¿no? Ese es como, digamos, el objetivo primario. Luego siempre todos los capítulos nos dan pie a hablar de otros aspectos, ¿no? Incluso, por ejemplo, las consideraciones de Marx sobre las clases sociales o sobre el método de Marx, ¿no? ¿Cuál es el método? ¿Cómo concibe la exposición, la investigación del modo de producción capitalista? Es algo que hemos hablado a lo largo del taller por ejemplo, las teorías sobre la plusvalía, como cogiendo el texto por uno de sus flecos, ¿no? Pero bueno, lo que sí es cierto que lo que solemos partir siempre en primer lugar, de aclarar el texto y bueno, nunca nos hemos ido tampoco tan lejos como lo que nos propones, pero bueno, yo creo que se podría considerar y ir viendo. Lo que sí, bueno, o sea, el hecho es que el punto central que nos interesa es ir trabajando colectivamente estas obras que son bastante complejas y difíciles de manera individual, ¿no? O muy duras de sobrellevar de manera individual. Y aquí vamos colectivamente leyendo y exponiéndonos. Y por eso nos centramos en esta tarea prioritaria. Vamos, yo creo que se podría. De lo que has dicho, de todo lo que has dicho, a mí me ha tocado hace poco exponer unas cosas sobre Engels y la cuestión campesina, y te pego aquí en el chat una serie de textos de Engels, que también hay alguno de Marx, para ver cómo analizaban Marx y Engels la cuestión de las clases sociales en el campo, y todo esto visto más desde una lectura más política, ¿no? Entonces, desde el capítulo de ideología de Marx, capítulo 1, en el que se habla de la división campo-ciudad, ¿no? La división del trabajo campo-ciudad como división fundamental, hasta pues esos textos de 1894 sobre el Partido Socialista en Italia y la gran cantidad de población campesina en Italia en esa época, el problema campesino en Francia y Alemania, texto también del año antes de la muerte de Engels, o los textos de la cuestión rusa, ¿no? Sobre aquella situación en Rusia, la cual todavía en los años 60 la mitad de la tierra la poseían no terratenientes, sino campesinos de forma colectiva, ¿no? Y cómo abordar la lectura de eso desde un análisis marxista. Estos textos que tengo aquí son todos esta cuestión, mencionan esta cuestión de un modo u otro, más vinculada a lo político, a la práctica. El texto de la guerra campesina de Alemania, pues el capítulo, el primer párrafo, enseguida Engels expone las clases en el campo, cuáles son realmente. Y eso, vamos, es fundamental. Cuáles sean en su momento, que ahora tenemos que ver si están las mismas o son otras, ¿no? El análisis concreto es del objeto de estudio, pero por lo menos ahí está el método claro de cómo abordar de manera marxista la cuestión. Muy bien. Hay que señalar que la sección sobre la renta de la tierra en el tomo 3 es el texto más, digamos, elaborado que tiene Marx sobre la renta de la tierra.
Y lo que hay aquí es repetitivo, porque va repitiendo, primero Roberto, luego con Ricardo, la misma reflexión, digamos, donde la sintetiza bien y curiosamente es una de las, a pesar de todo el espacio que tienen los manuscritos, un montón de varios capítulos en la teoría de la plusvalía y toda una sección bastante amplia en el tomo 3, se le ha prestado mucha menos atención que, por ejemplo, la sección sobre la caída de la tasa de ganancia. Recientemente esto parece que está empezando a cambiar. Hace un par de años, no sé si creo que fue en la reunión de la Asociación de Economía Política Radical de Estados Unidos, varios autores, sobre todo coreanos, pero también algún alemán y algún norteamericano, llevaron papers donde retomaban la teoría de la renta de Marx para explicar, pues, por ejemplo, unas dimensiones actuales de la explotación imperialista. Y otro texto también muy importante es que superando el debate sobre la transición del feudalismo al capitalismo, pues el clásico debate entre Dobb y Sweezy y compañía, Hausmann y todos estos, los historiadores Christopher Hill y demás, hay un texto muy interesante de Ellen Makin Wood, que murió hace poco tiempo, donde estudia los orígenes del capitalismo y muestra cómo lo que es la cultura capitalista de la productividad y del máximo, la máxima explotación del trabajo, en este caso de los trabajadores directos, es una experiencia que se genera precisamente en el campo y en la explotación agraria. Por eso Marx distingue claramente el propietario de la tierra y el explotador de la tierra. Y dice que la tierra se explota de forma capitalista, no mediante pequeños productores agrícolas, como tenemos, por ejemplo, ahora en Europa, ¿no? El pequeño campesinado o los restos que quedan de pequeño campesinado en otras partes. No, no, no. Él dice, no, la tierra se explota de forma capitalista, pero los precios y la extracción del excedente y la no es exactamente igual que en el resto de la producción capitalista, porque existe una clase social que tiene un derecho específico sobre la tierra, sobre las minas, que es el derecho de propiedad, el derecho de quitarla y, por tanto, el derecho a una renta sin explotar capitalistamente esas propiedades. Eso en el libro de Ellen Makin Wood, que después lo retoma Brenner también, digamos, hay una reactualización del debate. Curiosamente, en el mundo hispánico hay menos participación en esa reflexión. Habría que preguntarse si quizá es precisamente por la mala calidad que tenemos de la traducción de este texto, ¿no? O es por otro motivo. Aquí en un aporte a lo que comentabas, o sea, aquí y en el libro 3 del Capital, Marx habla eso, de las relaciones de producción capitalistas y en este caso en las relaciones capitalistas en el campo y la particularidad de la renta de la tierra. Pero, o sea, por ejemplo, cuando nos vamos a textos históricos de Marx o de Engels, por ejemplo, antes me he equivocado, he dicho que aparece un análisis de las clases al inicio de la Revolución Campesina, no. Es en el texto Revolución y Contrarrevolución en Alemania. No se te oye. ¿No se me oía nada de nada? No. Ahora sí. Ahora sí. Repite. El texto de Marx analiza las relaciones de producción capitalistas y en este caso las relaciones de producción capitalistas en el campo y con la particularidad de la propiedad de la tierra y lo que significa. Pero cuando nos vamos al análisis histórico, o sea, cuando Marx y Engels está analizando la sociedad europea en 1848, 1850, 1870 y por ahí, si vemos otras muchas relaciones de producción, y digo que antes me he equivocado cuando he dicho que el análisis de las clases en la sociedad contemporánea para Engels y Marx está en el texto de la Revolución Campesina, no, esta Revolución Campesina no, porque ese es de un texto dedicado al evento histórico de 1625. Es en el texto Revolución y Contrarrevolución en Alemania, que también es un texto de 1850 o 51 por ahí,
cuando han sido derrotados en Polonia, en la Liga de los Comunistas y demás, y entonces hace Engels balance de lo que ha pasado. Hace un análisis de las clases en el campo, y entonces en Alemania existía todavía hasta restos de la servidumbre de la gleba, pequeño campesino propietario, asfixiado por deudas, campesino medio rico, terrateniente y jornalero. Claro, de todo esto, digamos que en el Capital, lo que se tiene en el texto del Capital es jornalero agrícola, al terrateniente y bueno, y luego se habla, ¿no?, de casos en los que terrateniente, obrero y capitalista está unido, ¿no? Pues diríamos en el campesino propietario, en el mediano campesino propietario. Bueno, simplemente eso, distinguir lo que es la exposición teórica del modo de producción capitalista en los años 12 de Capital de los análisis históricos concretos de Marx y de Engels, como puede ser, por ejemplo, en el 18 Brumario, cuando dice que los campesinos tienen en común, los campesinos de Francia, lo mismo que las patatas del Chaco, pero que no se conforman, no se constituyen como clase en sí, que siempre van a la paga de otra clase que las dirige, ¿no? Y Engels dice, ya comenta que todas las revoluciones burguesas se han hecho con ejércitos de campesinos. Y bueno, por eso en los textos que pasan por ahí está todo mucho más detallado, cuáles son las condiciones objetivas por las cuales los campesinos se han organizado o no se han organizado o se han organizado a la cola de otra clase social en cada momento histórico. Las premisas para analizar eso. Bueno, pues muy bien. Vale, lo dejamos entonces por hoy. Pues nada, que nos va a ilustrar Víctor de Smith. A ver qué aprendemos de ahí. Hasta otra.